voy a hacer unas preguntas y ustedes, de acuerdo a su conocimiento, que no tiene que ser el científico ni el que corresponde a la definición dada, sino realmente de lo que ustedes sepan, de lo que hayan escuchado, lo que ustedes se les venga a la cabeza cuando les hable del término, ¿sí? Y a partir de eso vamos a construir un concepto, ¿sí? Un concepto con el que nos vamos a ir en adelante. Y de pronto pues nos va a servir a todos, a mí para mi carrera y a ustedes para que en el ejercicio de sus profesiones puedan entenderlo de una manera diferente, porque por ejemplo aquí hay Ingrid, ¿de qué país es? Yo soy de Colombia. Ujú. Colombia. ¿Cuál es su profesión? Yo soy ingeniera agrónoma. Agrónoma. ¿Y Cecilia? Yo soy chilena, ingeniero comercial. Ya. ¿Y Elías? Ingeniero en informática y licenciado en administración. ¿Y de dónde es Y usted? de Venezuela. De Venezuela. O sea, hay de tres países diferentes y pues cada uno tendrá un concepto, puede ser el mismo o diferente de lo que vamos a ver en este día. Entonces, este es un primer parcial que llamamos de conceptos generales, ¿sí? Es la materia que corresponde a introducción a las relaciones internacionales. Vamos a ver un primer concepto, ¿sí? Yo voy a poner el primer concepto que se llama la diplomacia. Y la diplomacia como concepto de los que estamos en el extranjero o los que viven en su país, pues tiene siempre como una connotación, ¿no? Siempre nos llama la atención de qué es la diplomacia, para qué sirve la diplomacia. Y bueno, para ustedes, por ejemplo, la diplomacia, eh, ¿qué se les ocurre que puede ser la diplomacia? Por ejemplo, Ingrid, ¿qué piensa usted que puede ser la diplomacia? Bueno, cuando yo hablo de la palabra diplomacia, se me vienen como dos aspectos. Uno, como en las personas, ¿sí? Lo que sería de tener diplomacia en las personas y lo que podría ser ya, por ejemplo, en el área política o en el área ya más de los gobiernos. En las personas yo creo que es como la capacidad de ser más prudente, de saber negociar, de saber cómo actuar en diferentes situaciones. Y en los gobiernos pienso que es la capacidad ya de negociar entre los países o llegar a acuerdo entre los países, como lo que se me viene a la mente. Ya, Cecilia, ¿qué piensa? La diplomacia entiendo que es una ciencia que estudia las relaciones entre los estados, entre países. Ya, perfecto. Y Elías, que puede unirse también a lo mismo, ¿no? O sea, no tiene que ser diferente, sino puede ser que uno coincida en algo o no coincida, ¿no? Sí, pues, de por sí lo que pienso, o sea, lo primero que se me viene de diplomacia es como tener un trato de crear como relaciones, como enlace. En la parte de diplomática, bueno, cuando hablamos a nivel de gobierno, son como tratar de hacer acuerdos, relaciones bilaterales. Y las personas que van con estos tratados de- en el área de diplomacia, un área diplomática, viene siendo así como se reúnen representantes como de gobierno para ver qué acuerdos hacen entre naciones, ¿no? Claro, es decir que podríamos decir que la diplomacia es un proceso, claro, y a través de ese proceso los gobiernos se comunican, ¿cierto? Se comunican entre sí. Y también podemos decir que son como unas técnicas o unos métodos, ¿sí? De política exterior. Y a Mm, través de eso se influye en el medio internacional, ¿sí? O sea, podríamos exactamente. tomarlo como de esa manera. Miremos entonces qué hay de diplomacia como definición. Y esta persona, Rosencrantz, afirma, dice que el término diplomacia se utiliza por lo menos en dos sentidos. El primero y más restringido hace referencia al proceso por el cual los gobiernos se comunican entre sí por conducto de agentes oficiales. Y otro ámbito, el segundo ámbito más amplio, hace referencia a los métodos o técnicas de política exterior que influyen en el sistema internacional. Entonces esa ya sería como una definición eh, eh, ya completa respecto a lo que sería la diplomacia. Vamos a pasar a otro término. Guerra. Hablamos de la guerra, pero ¿qué es la guerra? ¿Sí? Esto me pareció importante porque muchas veces hablamos o usamos términos, pero como que no nos preguntamos qué significa, ¿no? Me pareció buenísimo cuando tocamos este tema. Y bueno,
Cecilia, ¿qué piensa cuando hablamos de guerra? ¿Qué se refiere a la guerra o qué quiere decir la guerra? Eh, para mí la guerra tiene relación con armas, inmediatamente. Directamente pienso en una batalla, en discusión, en conflictos, pero donde existen armas de por medio. Eso. Ingrid, ¿qué piensa? Sí, pienso algo similar a a lo que comenta la señora Cecilia. Yo me imagino, me hablan de guerra, imagino un enfrentamiento entre personas, entre países, entre, no sé, grupos, sí, como entre diferentes entes que tienen diferencias y se enfrentan, pero cuando me dicen guerra es como ya se enfrentan con armas, con violencia, sí, me suena ya a la guerra es como un término ya de un enfrentamiento violento. Eso, bueno. ¿Y Elías qué piensa? ¿Qué piensa Elías? Oye, apenas me nombra guerra, se me viene el conflicto de Irak a la cabeza, Sí. como un conflicto bélico, sí, donde hay, hay destrucción masiva, pues. Claro que, bueno, veo la palabra guerra y me acuerdo también de el término de la Guerra Fría Sí, también. y, y de la guerra psicológica también que han hecho países, bueno, a lo largo de la historia, pues. Ajá. Entonces, si quisiéramos darle como una definición, reuniendo lo que ustedes opinan respecto de la guerra, podríamos pensar que es como un conflicto, una disputa, ¿sí? Ujú. Pero tiene dos caracteres diferentes. Uno podría ser interno o externo, ¿cierto? Es decir, dentro de un estado o de un estado con otro u otros estados. Y siempre eso es movido por muchos intereses, o políticos, sociales, o económicos. Si nos damos cuenta, a través de la historia han habido muchas guerras que han sido movidas por muchos intereses. ¿Sí? Por ejemplo, las guerras santas, las guerras civiles que hay de carácter interno, que hoy en día, incluso en muchos países, como decía Elías, hablaba hace un momento, o guerra de guerrillas dentro de los mismos estados o guerras totales, cuando los estados mueven todo su poderío económico en búsqueda de obtener algún beneficio, ¿sí? O guerra nuclear, que es de la última, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra nuclear hizo su aparición. Entonces, esa será la guerra, ¿no? La guerra como una disputa interna o externa. Veamos a ver qué tenemos aquí. Miremos a ver de la investigación. Yo encontré este concepto. Dice, según Carbon, dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Me pareció buenísima esa definición. Sí. Me pareció como tan simple, pero importantísima. Entonces, según él, la guerra es y hasta el día de hoy este personaje sigue muy vigente respecto a su opinión respecto de la guerra. Dice, la guerra es la continuación de de la política por otros medios. Veamos otro término. Geopolítica, yo los tengo de más fácil a un poquito Es más más difícil. complicado. Ya les voy poniendo más complicado, vamos por el premio mayor. Entonces, si pensamos en geopolítica, pues ahí toca como empezar a dividir la palabra, ¿no? Como para ver qué contiene. ¿Qué se le ocurre a Elías de pronto que pueda ser la geopolítica? ¿Qué piensas de que puede ser la geopolítica? Oye, geo de una vez se me viene a la mente la parte geográfica Ujú. y me Sí, recuerdo mucho de mi país originario, Venezuela, que tiene una guerra de geopolítica porque habían políticas internas ya que habían dos bandos diferentes en el gobierno y estratégicamente usaban los intereses y los recursos del país geográfico para su beneficio y su explotación. Y hacían como una guerra psicológica valiéndose de los recursos de la tierra y aplicaban esa guerra psicológica, pero enfocado con un entorno geopolítico, po. Eso es lo qué primero que bueno. se me viene. Muy bueno, muy bueno. Coincide mucho. Vea que uno puede aprender la definición de algo por la vivencia que tiene, ¿no? Sí. Ingrid, ¿qué opina? ¿Qué opina Ingrid de la geopolítica? ¿Qué puede ser Pues para usted la geopolítica? también pensando en la palabra geo que viene de tierra, pienso en dos cosas. Uno, que puede ser como la, no sé, la distribución o la geografía o cómo se distribuye las personas, los territorios influyen en la política o cómo la política influye en los territorios. No sé cuál será o si serán las dos, pero cuando escucho geopolítica me imagino algo así como el territorio y la geografía de las personas y geografías humanas influyen en las decisiones políticas o cómo la política influye en esa composición geográfica y humana. Yo me imagino algo así.
Sí, 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 tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. ¿Y Cecilia qué piensa? Muy parecido a lo que decía Elías, que geo tiene con relación con la geografía y política de la política. Entonces lo que estudia la política exterior, por decirlo de alguna manera, que relacionado con otros países. Ya, bueno, entonces podríamos juntar esas tres opiniones y podemos resumirlas de acuerdo a lo que yo estuve revisando en los apuntes. Y en principio podemos decir que la geopolítica es una ciencia, ¿sí? Y como es una ciencia, pues estudia, ¿no? Y estudia la realidad geográfica desde lo político, la realidad geográfica, social, económica, cultural, geográfica, ¿sí? Y determina desde un punto muy cercano esa relación entre hombre, geografía y político, dentro de un espacio territorial determinado, ¿sí? Y siempre la geopolítica busca el beneficio de los gobernados, ¿sí? Entonces, eso podríamos hablarlo como geopolítica. Entonces, cada uno aportó algo para como elaborar esta definición. Veamos qué tenemos de geopolítica. A ver, ¿qué hay de geopolítica? Aquí dice la geopolítica. ¿Sí pueden leer ahí? Sí, Sí. Sí, Ingrid, ¿qué dice? A ver, me colabora ahí. dice geopolítica. Es la ciencia que establece que las características y condiciones geográficas, y muy especialmente los grandes espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los estados y en el individuo y la sociedad humana en el que viven, estando su destino determinado por la geografía, que proporciona al conductor político el sentido geográfico para gobernar. Esa es una definición, ¿sí? Una definición ya que nos dice exactamente el alcance de la geopolítica, pero unido a la geopolítica hay otro término que ustedes, bueno, van a ver que es semejante y se llama geoestrategia. Y aquí vamos a ver cómo ustedes ven este término. ¿Qué piensan ustedes respecto de la geoestrategia? ¿Qué sería para usted la geoestrategia, Ingrid? Yo escucho geoestrategia y se me viene a la mente un juego que se llama el RIX, que es de guerra de territorios, en el que uno va jugando y va tratando de ganar países. Entonces sí. imagino como algo así, como la estrategia de cómo conquistar territorios. No sé, se me viene a la mente el juego RIX. Se me viene a la mente cuando escucho geoestrategia, cómo ganar territorios o países con estrategias. Geoestrategia, sí, como cuando jugaba uno la batalla naval, Exacto, la igual, así. geoestrategia. Cecilia, ¿qué piensa? Sí, muy parecido a lo que dice Ingrid. Tiene relación con la estrategia para conquistar territorios, pero militarmente, según yo. Ya, Tiene ya, relación con lo militar. ya. ¿Y Elías qué piensa? Oye, lo primero que se me viene cuando escucho geoestrategia es la Segunda Guerra Mundial. De verdad, cómo se planificaban viendo las habilidades del enemigo y estratégicamente cómo lo atacaban para derribarlo. Ya, 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 ya. Entonces, veamos cómo la geopolítica que estábamos viendo hace un momento, habla que se enmarca dentro de un territorio específico, un estado específico para beneficio de los gobernados, ¿cierto? Lo hablábamos hace un momento, Ujú. que trata temas sociales, económicos, políticos, pero a un nivel interno. Pero cuando ya eso trasciende, es decir, cuando va más allá de un estado, o cuando ese estado pretende imponer una política de poder, bien sea delante de otros estados o otras regiones, se presenta no solamente lo como un bloque para hacer valer, para hacerse conocer o implementar una política determinada a fin de pronto de sobrevivir como Estado o a fin de plantear una política determinada, ¿sí? En una región, en un continente, o también, como les decía, ir en bloque para obtener un beneficio de alguna manera. A eso se refiere la geoestrategia. Entonces se cuenta que de la geopolítica avanzamos a la geoestrategia, ¿sí? Asimismo, dice que geoestrategia, según Snew, dice que es la gestión estratégica de los intereses geopolíticos, porque se cuenta que todo nace
en la geopolítica. Y a partir de la geopolítica nace la geoestrategia, porque si vemos primeramente el Estado se organiza dentro de sí mismo y a partir de ahí mira hacia otros lugares. Y entonces se plantea y mira qué hacer o cómo expandirse, cómo crecer, cómo obtener o cómo hacerse visible delante de otros estados. ¿Sí? Entonces esa sería la geoestrategia. Miremos otro término. Gobierno, hablamos de gobierno para allí, gobierno para allá, que este es un mal gobierno, un buen gobierno, pero, ¿cuál será la definición de gobierno? Cecilia, ¿qué piensa cuando hablamos de gobierno? ¿Qué piensa usted? Mm, em, Como líderes a cargo de un país, preocupados del bienestar, bueno, dentro de otras cosas en verdad. Pero sí es como los encargados de gobernar, de dirigir, sí, de dirigir un estado, un país, una nación. Ya, bien, bien. Ingrid, ¿qué piensa? Es algo similar. Yo creo que el gobierno son aquellos entes, órganos, personas que están encargados del ejercicio o están encargados de ejercer como la administración de un país y de ejercer pues la política dentro de un país. Muy bien, muy bien. Elías, ¿qué piensa? Oye, gobierno lo veo desde dos puntos de vista. A nivel de informática, gobierno es como control de los recursos Mm, y control también de lo que es la seguridad. Y gobierno, viéndolo desde la parte de administración, viene siendo como el uso equilibrado de los recursos humanos. Tener un buen gobierno, un buen control, una buena administración. Vea, qué bueno, maravilloso, me parece. Cada uno tiene un concepto semejante, pero cada uno hace un aporte importante. Y si hablamos de gobierno, hablamos de autoridad, ¿no? ujú, Bueno, cuando habla de gobierno, entonces es la autoridad que tiene quién, que tiene eh, la autoridad que se tiene para gobernar. Entonces, el gobierno es la autoridad que se tiene para administrar, para controlar, para manejar un aparato estatal. Dese cuenta que un gobierno tiene que administrar todos los entes gubernamentales que existen dentro de un país. Esa es la función, ¿sí? Es esa autoridad, ¿cierto? Y no solamente eh, se refiere al poder ejecutivo, o el cabeza del presidente. No solamente nos podemos referir de esta manera, sino que eso va a depender de acuerdo a la forma como esté organizado el sistema de gobierno. ¿Qué sistema de gobierno se tiene? De eso dependerá cómo se ejerce el gobierno en un país, ¿sí? Entonces, recordemos siempre que el gobierno se refiere a la autoridad que se tiene para administrar y controlar el aparato estatal, ¿sí? Y va a depender ujú. del sistema de gobierno que se tenga, que ya lo vamos a ver, qué sistema de gobierno se tiene para saber cómo opera esa autoridad, ¿sí? Veamos qué hay aquí que tenemos guardado aquí. Eh, el gobierno, dice, eh, a ver, Elías, una lectura y una leidita. ¿Qué dice el gobierno? Gobierno, es decir, el gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero esto no es así porque además incluye el poder legislativo, el poder judicial y al órgano electoral. Ujú. Exacto, entonces ya tenemos una definición más clara, más cercana a lo que se refiere el gobierno, pero hay, de acuerdo al gobierno, también hay un sistema de gobierno, de acuerdo al gobierno que profese cada estado, ¿cierto? Hay unos sistemas de gobierno. Y ahí es cuando venimos nosotros a decir, bueno, pero que si el gobierno es la autoridad para administrar o controlar, pues, ¿qué será un sistema de gobierno? ¿Sí? ¿Qué será el sistema de gobierno? Porque una cosa es el gobierno, ¿no? Es esa autoridad, pero ¿cuál será el sistema de gobierno? ¿Qué piensa Ingrid que será el sistema de gobierno? ¿Qué se le viene a la cabeza a usted? Yo creo que a pensar en el sistema de gobierno, yo creo que son las diferentes maneras en que se puede hacer un gobierno, diferentes sistemas o diferentes maneras.
Ahí podemos ver, por ejemplo, no sé, yo pienso que, por ejemplo, podemos ver que hay una dictadura, incluso gobiernos que son manejados por reyes o gobiernos que son democracias. Pienso que es eso, es la forma de gobernar un país, pero las distintas formas de hacerlo, como el diferente modelo en el que se hace. Bien, muy bien, sí. ¿Qué piensa Cecilia? El sistema de gobierno es la estructura o la organización que tiene un gobierno, un Estado. ¿Cómo deciden organizarse o estructurarse? No, no estarán mirando Wikipedia, ¿no? Ahora. No, Ah, no van a hacer trampa. no. Elías, ¿qué piensa Elías? Oye, en la parte de informática, sistema es una estructura. Ujú. Y recuerdo lo que me enseñaron en la universidad, cuando ya veíamos sistemas de controles y eso, em, los sistemas suelen utilizar muchos recursos. A nivel de computación, los sistemas funcionan con un patrón establecido y cada componente tiene una función. Y todo el conjunto, eso se le llama sistema, po. De por sí el cuerpo humano tiene un sistema también, el sistema Ujú. nervioso central y todo lo que sea. Y a nivel de gobierno, oye, como haciendo una unión entre esos dos conceptos, yo creo que vendría siendo así, como la estructura o el patrón, la organización de ese gobierno interno. Claro, claro. Todas las respuestas coinciden, porque un sistema de gobierno es una estructura, exactamente. Es Mm, una estructura donde podemos ver cómo se organiza el poder público. Entonces, a través de esa estructura vemos cómo es la organización interna de cada estado, dependiendo qué sistema de gobierno tiene cada estado, porque hay diferentes sistemas de gobierno, como decía Ingrid, ¿sí? De pronto hay un sistema de gobierno presidencial o presidencialista, como está en Colombia, ¿sí? Donde generalmente por medio de la Constitución se distribuye las diferentes ramas del poder público en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Poder Electoral, hacen parte de ese sistema de gobierno, ¿sí? Donde sus representantes son elegidos por voto popular, ¿sí? Donde cada poder del Estado es independiente. Y si hablamos de ese sistema de gobierno, sería diferente ya al sistema, hay otros sistemas de gobierno como el sistema de gobierno parlamentario. Y siempre que hablamos de sistema de gobierno parlamentario, a mí siempre se me ocurre el sistema de parlamentario inglés, ¿cierto? Ujú. Donde dice allá es un parlamento, ya, pero ¿cómo es que funciona el parlamento? Sí, es que allá funciona de otra manera diferente, porque allá hay un jefe de Estado en el sistema de gobierno presidencial, el ejecutivo en cabeza del presidente, él es jefe de Estado y jefe de gobierno. En cambio, en el parlamentario hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y el jefe de Estado puede ser un presidente o puede ser un rey o una reina, como en el caso de Inglaterra, ¿sí? Y el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento. Entonces, es la estructura a través de la cual está formado ese sistema de gobierno, ¿sí? Entonces, ahí vemos que es diferente. Veamos que hay aquí, dice sistema de gobierno. Los sistemas de gobierno se reserva para señalar la organización y estructura interna de los órganos del Estado, en lo que hace a sus titulares, ámbitos de competencia, funcionamiento y relaciones mutuas. ¿Sí? Sería un concepto ya más acotado respecto de lo que es, ya de ahí pues ya no nos podemos mover, ¿no? Pero sí, yo creo que con lo que vimos podemos ver que hay diferentes sistemas de gobierno, ¿sí? Como decía también una monarquía, hay muchos sistemas de gobierno, hay varios, ¿sí? Vamos a ver otro término que es soberanía. O sea, todos estos términos generalmente los estamos manejando o los escuchamos eh, eh, y muchas veces dicen el Estado no hace soberanía aquí en este lugar, ¿sí? Nunca viene por aquí, no hace soberanía. ¿Qué piensa Cecilia de soberanía? ¿Qué será soberanía? uy, a ver, soberanía. Eh,
No sé, espérame, a ver. Es como o sea, hace relación con el poder político, pero no con la política, pero que sea soberano en lo que tú dices en el fondo que no vino a ser soberanía, pero para mí tiene relación con como con lo que hace el gobierno, se relaciona. Eso, la verdad no. Es que es un término así que manejamos, pero generalmente no tenemos como muy claro el alcance del poder soberano, dicen el poder soberano, poder del Estado, el poder, cómo se ejerce ese Ujú. poder soberano, en dónde se ejerce, sobre quién se ejerce. Ingrid, ¿qué piensa que cuando hablamos de soberanía? Yo pienso como en autoridad, no sé, se me viene como ese término, es como la autoridad que se ejerce sobre algo, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, tengo soberanía sobre todo este territorio, tengo como autoridad, no sé, se me viene, lo relaciono como autoridad, como a eso, no sé, como así. Está Ya, ya, difícil de definir. no, está bien, está bien. Está muy difícil. Sí, eso está difícil. Tocaba dejar el más difícil para el final. Elías, ¿qué piensa? ¿Qué piensa Elías? Mira, cuando me dicen soberanía se me vienen muchos recuerdos de allá del país, que me recuerdo que había una broma dentro, a nivel coloquial, dentro de la ciudad de Caracas, porque ellos decían, el presidente decía que el soberano era el pueblo, Mm. que era el que tenía como la máxima autoridad. Y después que lo eligieron como presidente, ahora el soberano es él y el pueblo es el que sufre. Vea, vea. Sí, de por sí me recuerdo cuando empezaron a hacer expropiaciones de industrias y todo eso allá. Me recuerdo que la gente muchas veces hacía protesta en la calle y clamaban a la soberanía de los derechos civiles y los derechos de propiedad privada. Entonces, lo que se me viene a la cabeza así como soberanía es así como lo que te permite también velar como que por la seguridad y la integridad como ajustado a una normativa que existe, pues. Una normativa que está, me imagino que establece como limitante en los derechos y en las virtudes de la nación o del pueblo, pues. Eso es lo que Eso se me me- viene, sí, pero por experiencia empírica de lo que he visto en vida, pues. Ajá, ajá. Es como un poder, Sí, ¿no? sí, Ujú. claro, es que la soberanía dice aquí que es un atributo del Estado, ¿sí? Y dice que lo podemos ver de dos maneras, de una manera interna y otra externa. Y dice que la parte interna dice que es cuando se ejerce en un ámbito de orden interno, ¿sí? Ese poder del Estado, donde solamente es el Estado quien maneja el poder de gobernar y se impone sobre todos o cualquier otro poder que intente ser más grande que él. O sea, el Estado es soberano sobre ese lugar territorial de donde se ejerce. Pero también dice que en una forma externa, dice que está colocado, eh, o sea, en teoría dice que está ubicado en forma igual respecto a los demás estados. ¿Sí? En la ONU, un estado es un voto. Sí, Ujú. para el efecto de votar, Mm. pero, o sea, en teoría se dice que sí, pero en la práctica, pues sabemos que el alcance es diferente, ¿no? Porque todos los estados, si bien es cierto, dice que vale un voto, sabemos que no es cierto porque hay países que tienen mucho más peso político. Entonces, esa soberanía va más referida a ese reconocimiento por otros estados, ¿sí? Que hacen parte de la comunidad internacional. Sí, a eso se refiere el término de soberanía. Es un atributo del Estado en sí, ¿cierto? Sobre un territorio, porque el Estado tiene un territorio, tiene una población, tiene una ubicación. Entonces, a eso se refiere el término de soberanía. Yo les agradezco mucho, gracias por ayudarme en este parcial. Espero que a la profe le llegue, que le sea de su agrado. Y gracias por participar, gracias por ayudarme y una feliz tarde para todos. Gracias, muchas gracias.
No, muchas gracias. Ahí aprendimos un poquito más hoy. Sí, Todos los días muchas aprendo algo gracias. nuevo. Sí, Muchas gracias. Gracias, 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 gracias y a la orden. gracias. Gracias, José Luis.